La historia da inicio con la perspectiva de Raven Queen, hija de la reina malvada, caminando rumbo a Ever After. Ella se encuentra con Madeline Hatter, hija del sombrerero loco. Es aquí donde se revela que Maddie tiene la capacidad de comunicarse con los narradores, una habilidad que ningún otro personaje parece poseer. ¡Vas con los demás! ¿A quién le hablas? Pues a los narradores. Tú no puedes oírlos, Raven. Solo yo puedo. Ok. Al llegar a la escuela, ambas ingresan por los grandes portones. Su entrada genera una reacción inmediata, los estudiantes que se encuentran en el vestíbulo se dispersan, bajan la voz o directamente se ocultan al notar la presencia de Raven. El temor hacia ella es evidente, debido a su reputación heredada y al destino que se espera que cumpla como futura villana del cuento de Blancanieves. Dentro del comedor, la atmósfera se mantiene tensa. Raven se sienta aislada del resto. Mientras tanto, Dexter Charming, hijo de los Charming y hermano menor del popular Daring, intenta acercarse a ella, pero sus esfuerzos se ven frustrados por su nerviosismo. En ese momento, hacen su entrada Appleweed, hija de Blancanieves, y Daring Charming, hermano mayor de Dexter. Ambos caminan con seguridad entre los estudiantes. Su llegada capta la atención de todos y refuerza su estatus dentro de la escuela como figuras centrales del legado clásico de los cuentos. Posteriormente, Raven se dirige a su dormitorio, esperando encontrar la tranquilidad que busca. Sin embargo, al entrar, se encuentra con una sorpresa inesperada. En vez de Madeline Hatter, quien había sido su compañera de cuarto, se encuentra a Appleweed decorando el espacio. Apple, con su eterna confianza y su visión optimista del mundo, ha transformado la habitación completamente, creyendo que a Raven le encantaría la nueva decoración. La habitación, lejos de lo que Raven esperaría, ha sido adornada con un toque malvado, diseñado con la intención de hacerla sentir bienvenida. ¡Ya decoré tu mitad de la habitación! ¿No es de lo más malvado? Sabía que te encantaría. En los ensayos para la ceremonia del Día del Legado, todos los estudiantes se alinean. El ambiente está cargado de nerviosismo, ya que todos saben que este será el momento decisivo para comprometerse con el destino que les ha sido asignado. Cuando llega el turno de Raven, su mente se llena de dudas. Frente a Milton Grimm, el director, y los demás estudiantes, ella se siente atrapada en la expectativa de lo que se espera de ella. Con voz titubeante, Raven le pregunta a Grimm qué sucedería si no quisiera firmar el libro de los cuentos legendarios, si decidiera rechazar el destino que la obliga a seguir el camino de su madre. El director, sin inmutarse, le responde que si no firma, su cuento dejaría de existir. Raven, sin poder soportar la presión, corre, dejando atrás a todos los demás, mientras su mente gira en torno a la posibilidad de que, si no cumple con lo que le han dicho, dejaría de ser. ¿Qué pasaría si no quisiera hacer la promesa? Esta es la respuesta. Si no prometes seguir tu destino, tu cuento dejará de existir. ¿Dejará de existir? Entonces, ¿qué me pasaría a mí? Tú dejarías de existir. ¡Puf! Yo tengo que irme. En las profundidades de la escuela, oculto en las sombras, Charles Grimm, el hermano del director, observa la escena desde una lejana ventana. Charles ha estado escuchando todo lo ocurrido. Su mirada está fija en Raven, un interés oscuro brillando en sus ojos. No se sabe aún qué planes tiene Charles, pero está claro que la lucha de Raven ha llamado su atención. Desde la perspectiva de Appleweed, ella se despertó con la emoción que solo un nuevo comienzo puede traer. La hija de Blancanieves siempre había sido la imagen de la perfección, y el primer día del ciclo escolar no sería la excepción. Mientras se preparaba para la jornada, su mente no dejaba de dar vueltas a la idea de hacer que todo fuera perfecto, especialmente para Raven Queen, la hija de la reina malvada, quien había llegado a la escuela con una actitud más distante y solitaria. Briar Beauty, la hija de la Bella Durmiente, fue su compañera fiel en este día. Ambas se dirigieron juntas a la escuela, riendo y conversando sobre lo que les esperaba. Cuando llegaron al vestíbulo de Ever After, la reacción de los estudiantes fue inmediata, los murmullos se convirtieron en alabanzas hacia Apple. Su presencia, como siempre, era reconocida y admirada, pues ella representaba todo lo que el legado heroico de su madre significaba: justicia, bondad y belleza. Cada paso que daba era como una reafirmación de su papel como futura heroína. En medio de todo esto, Blandy Lax, la hija de Ricitos de Oro, se acercó a Apple y Daring Charming, con la intención de hacerles una entrevista.
Aunque a Apple no le sorprendía la atención, disfrutó de los elogios y la fascinación que Blandy mostraba por ella y Deering. Juntos, ellos eran la encarnación de la perfección que todos esperaban, y ese día no era diferente. Después de la entrevista, Apple y Brayer decidieron hacer algo especial para Raven Queen. Apple, con su carácter siempre optimista, pensó que lo mejor sería decorar la habitación de Raven para que se sintiera incluida en la comunidad de Ever After Egg. Mientras Brayer se encargaba de las decoraciones, Apple se aseguraba de que todo estuviera listo para cuando Raven llegara. Pensó que un toque malvado sería perfecto, creyendo que a Raven le encantaría el estilo oscuro y lleno de detalles sutiles relacionados con el lado oscuro de los cuentos. Cuando finalmente llegaron al dormitorio, Apple estaba llena de entusiasmo, con la esperanza de que Raven apreciara el gesto. Mientras tanto, Brayer decidió lanzarse por la ventana para que Raven no la viera. En el último momento, Deering Charming apareció y la atrapó en el aire. Raven llegó y, aunque su rostro no mostraba mucha emoción, Apple intentó transmitirle la calidez del gesto. La situación era un tanto incómoda para Raven, pero Apple estaba decidida a hacer que se sintiera bienvenida, a pesar de las diferencias entre ambas. Más tarde, durante el ensayo para la ceremonia del Día del Legado, Apple estaba más emocionada que nunca. Cuando llegó el momento de la práctica oficial, Apple se presentó frente a todos con una energía radiante. Las palabras fluyeron perfectamente de sus labios, como si estuviera destinada a hacerlo. Apple demostró lo que todos esperaban de ella, lo que su madre había hecho antes de ella y lo que ella misma, alguna vez, lograría hacer. Era el destino que no podía negarse, la promesa de seguir un camino lleno de éxitos, belleza y justicia. Mientras tanto, Raven Queen observaba en silencio, aún cuestionando el papel que se le había asignado. Pero para Apple, todo estaba claro, su destino estaba escrito, y nada podría desviarlo. ¿Quién va primero? Yo. Avance por este camino, mi futura reina. Yo soy Applewhite y yo prometo seguir el destino de la dinastía de Blancanieves. Perfecto. Lo sé. Al escuchar a Raven expresar su duda sobre firmar el libro de los cuentos legendarios, Apple sintió un nudo en el estómago. El nerviosismo comenzó a invadirla al ver la duda en los ojos de Raven, y por primera vez, una pequeña chispa de preocupación se encendió en su interior. ¿Qué pasaría si Raven no firmaba? ¿Qué significaría eso para todos los demás? Apple, que siempre había seguido el camino trazado para ella, no podía imaginar un mundo en el que alguien, especialmente Raven, decidiera rechazar su destino. Ella sabía que el legado de su madre estaba escrito, y que debía seguirlo. Raven, sintiéndose presionada por las expectativas, decidió correr, dejando a Apple y los demás con una sensación incómoda en el aire. Aunque había intentado hacer lo correcto, algo en su interior comenzó a crujir. ¿Y si Raven no quería seguir su legado? ¿Y si todo lo que Apple había asumido como cierto no fuera tan seguro como pensaba? La idea de un futuro incierto la dejó intranquila. Decidió salir al bosque encantado, buscando aire fresco y un lugar donde pensar. En ese momento, el director Grimm apareció, observó a Apple por un momento antes de hablar. Le dijo que no debía preocuparse tanto, pero que tenía una tarea muy importante, vigilar a Raven. El director se despidió, dejándola sola con sus pensamientos, mientras Apple miraba hacia el horizonte, preguntándose en qué se convertiría su destino si Raven decidía cambiar el suyo. El día del legado finalmente llegó a Ever After Egg, el evento que todos los estudiantes esperaban con ansias. Era el día en que las historias de sus padres se sellaban oficialmente en el libro de los cuentos legendarios, y los jóvenes debían comprometerse a seguir el legado de sus progenitores. Para muchos, esto significaba una gran oportunidad para reafirmar su destino, para abrazar su historia y continuar con lo que ya estaba escrito. Pero para Raven Queen, hija de la reina malvada, las dudas seguían creciendo. Desde que había llegado a la escuela, Raven no había dejado de cuestionar su futuro, un futuro que parecía marcado por la oscuridad. Applewhite, por otro lado, había aceptado siempre su destino con toda su convicción, convencida de que ser la hija de Blancanieves y seguir el legado de su madre era lo correcto. Pero Raven no compartía esa misma certeza. De hecho, su corazón seguía oponiéndose a la idea de firmar el libro, de atarse a una historia escrita por alguien más, una historia que no sentía que le perteneciera. Maddie intentó tranquilizarla, pero sus palabras no lograron disipar las dudas de Raven,
solo incrementaron su incertidumbre. Madeline Hatter baja a los pasadizos secretos de la escuela junto a Ravenclaw y encuentran a Charles Grimm, el hermano del director, encerrado bajo un hechizo que lo obliga a hablar en un confuso ecnimañol. A pesar del enredo en sus palabras, Maddie logra entender que algo extraño ocurre con el libro de los cuentos y que, incluso si Raven no firma, su historia podría continuar, o eso cree. Dice que algo malo ocurre con el libro y que si no lo firmas, tu cuento... ¿Qué? Ay, lo siento. Si tú no firmas, tu cuento continuará. Oh, ¿en serio? Ay, es grandioso. Finalmente, la ceremonia comenzó. Los estudiantes se alinearon frente al libro de los cuentos legendarios. Applewhite fue la primera en acercarse, con una sonrisa brillante en su rostro. Ella no dudó ni un segundo. Caminó hacia el libro, levantó la pluma y firmó con la certeza de que su destino estaba sellado. No había espacio para la duda. Ella era la heroína, y eso era lo que iba a hacer. Mientras el público aplaudía, Ravenclaw se levantó para dar su paso al frente, pero se detuvo en el último momento. Raven miró el libro, viendo claramente su futuro en las páginas. Podía ver cómo su historia continuaba como la de su madre, una villana. En su corazón, Raven deseaba algo diferente, un camino que ella misma pudiera elegir. En un acto de valentía, y quizás de desesperación, Raven decidió que no firmaría el libro. En ese momento, se dio cuenta de que podría escribir su propio destino. La sala se quedó en silencio. Los estudiantes miraban asombrados, y Apple no pudo evitar sentir una mezcla de frustración y enojo. Applewhite, viendo que Raven no firmaba, se acercó rápidamente a ella. Con una expresión de desdén, le reprochó su decisión. Apple le dijo a Raven que estaba siendo egoísta, que el legado no era solo suyo, que debía firmar como todos los demás, como se esperaba. Raven, sintiendo la presión y el rechazo de todos, usó sus poderes y congeló a todos los presentes. Se acercó a Apple y se disculpó por no firmar. Apple, sin embargo, en un tono frío, le echó la culpa de que el destino de todos estuviera en peligro. Se marchó, entre lágrimas, furiosa y desconcertada. La ruptura entre Raven y Apple fue inevitable. Los estudiantes se dividieron, y con ello, los Royals y los Rebels fueron formados. Los Royals, como Applewhite, seguían el camino trazado por sus padres, aceptando el destino que les había sido asignado. Mientras tanto, los Rebels, como Ravenclaw, luchaban por forjar su propio destino, resistiéndose a ser encasillados en historias que no les pertenecían. Desde una de las ventanas del despacho, el director Grimm observaba, de repente, en medio de la tensión en la sala, el espejo en su oficina comenzó a brillar y una risa malévola resonó en todo el despacho. La historia del día del legado en Ever After me parece que comienza con una muy buena premisa, capturando desde el inicio el interés al plantear un mundo donde los hijos de los personajes de cuentos deben seguir el mismo destino que sus padres. Es fascinante cómo aborda temas como el destino, el libre albedrío y la lucha entre lo que se espera de nosotros y lo que realmente deseamos. A través de Ravenclaw, quien se niega a seguir un camino impuesto, se plantea una reflexión sobre el poder de elegir por uno mismo. La narrativa rompe con las reglas clásicas de los cuentos de hadas, oponiendo la rebeldía de Raven al conformismo de Applewhite, lo que le da profundidad emocional a sus conflictos.